Vamos a continuar con las parábolas de Jesucristo, la serie, tema 12, la parábola del rico insensato. ¿Quién quiere ser rico? Todos. ¿Quién quiere ser insensato? Nadie. Es así, ¿verdad? Pero aquí el Señor combina esas dos palabras, rico e insensato. Y veamos qué significa. El Señor Jesús aquí, vamos al contexto de cuando estaba predicando esta parábola, es que Él se acercó a un lugar a enseñar a miles de personas. Miren, eran tanta gente, la multitud, que se atropellaban unas a otras, dice la palabra ahí en el contexto previo. Y mientras enseñaba el Señor las cosas de ¿qué? Del reino de Dios, ¿verdad? O a poco se ponía el Señor a decir, mire ese caballo blanco que tiene el ricachón ese, con la cresta y las pezuñas cromadas en oro. ¿Verdad que no estaba así el Señor? No, el Señor le interesaba ¿qué? Las cosas del reino de su Padre Celestial. Él predicaba lo que era más importante porque tiene que ver con lo que es la verdadera vida, que es las cosas de Dios, las cosas espirituales. Él estaba diciendo bien claro en el contexto previo de que no hay que temer a los que pueden matar el cuerpo. ¿Sí entiende? Sino temer ¿a quién? A que después de muertos tiene el poder de echar alma y espíritu al infierno. ¿Quién es ese? Dios, ¿verdad? El único juez de jueces. Él estaba hablando de cómo el Espíritu Santo nos guiaría y nos daría palabras en momentos difíciles de nuestra vida, donde somos perseguidos. Y de repente, en toda esa enseñanza espiritual con relación al reino de Dios, de repente aparece el cristiano carnal, ¿verdad? Diríamos, ¿no? Un hombre entre la multitud de personas que había, y se levanta y dice en Lucas, acompáñame a Lucas capítulo 12, versículo del 13, en la Reina Valera. Lucas 12, 13 dice, le dice el Señor, dice esta persona, le dijo uno de la multitud, no sabe el nombre, no sabemos qué posición social tenía, no sabemos eso, no interesa. Uno dentro de toda esa multitud dijo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Era esta una pregunta relacionada a lo que estaba enseñando el Señor? ¿Verdad que no? Claro que no tenía nada que ver. Era una pregunta, pero sí, era una pregunta que salía del corazón de ese hombre. Eso reflejaba lo que él tenía dentro de sí. Versículo 14. Mas él, ¿quién es él? Cristo, el Señor, le dijo, hombre, era español, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Jesucristo es el juez de jueces? Amén. Sí, pero en su primera misión, hace 2000 años, no vino a juzgar, sino a dar a conocer ¿a quién? Al Padre. A ese que los judíos, a quien Dios le reveló toda la escritura, su palabra, ellos no lo interpretaron bien. Pensaron que podían cumplir los mandamientos. Imagínense. Cuando el Señor le dijo, tienen que amarme. ¿Cuál es el primer y grande mandamiento? Amarme, entrar en una relación de amor. Recién cuando veníamos alabando al Señor aquí, ¿cómo se siente cuando le dice Abba Padre? ¿Cómo se siente? Nomás, lo repito, nomás quiero que cuadre la consonante, la vocal, el do con el sol y el re y ya. No, llamar Abba Padre al Dios único y verdadero, mis hermanos, es un privilegio. Él en su primera misión vino a dar a conocer a ese Padre bueno, a ese Padre que dice, entra en esta relación de amor primero, para luego poder cumplir y ser un hijo obediente. Él vino a dar a conocer a ese Padre y a dar su vida en rescate por muchos, dice la palabra. En el versículo 15 dice, y les dijo, mirad,
y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, de las personas, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nos dio la clave de la vida, mis hermanos. ¿En qué consiste, según el mundo, esta vida? En acumular, ¿qué? Bienes materiales. Mientras más casas, más carros, más dinero en la cuenta, más en la bodega, yo qué sé, tengo, más seguro me siento. ¿Verdad que es así en el mundo? Pero muchas veces nosotros somos así. A ver, quien esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿verdad? ¿Verdad que tendemos a esto, a encontrar nuestra seguridad en este tipo de cosas materiales? Y el Señor lo sabe. Gracias a Dios, Él es nuestro creador, nos conoce. Y dice en el versículo 16, para que lo entendamos bien, ¿verdad? Con palitos y todo así, también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. O sea, heredad significa en aquella época terrenos cultivables. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Cuántos quieren estar en esta posición? No se hagan, no se hagan. Oye, tengo tanto que no sé dónde guardar todo. Híjole. Y dijo: esto haré. Miren, encontró una solución. Derribaré mis graneros, porque sí tenía graneros, y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Tenía lugar para almacenar sus cosechas? Claro que sí tenía. Tenía graneros, dice aquí la parábola. Pero el rendimiento de sus cosechas fue tan grande, que esos graneros que él traía no le alcanzaban. Imagínense estar en esa situación. Oiga, tengo tanto dinero que no sé cómo gastármelo. No, o sea, volvemos a citar a Carlos Slim. El muchacho tiene 100,000 millones de dólares. Ni aunque todos los días lo tira a la basura, pues tirar un bonche hacia la basura no me los gastaría, ¿verdad que no? No. Y uno dice: qué buen problema, ¿no? Yo quiero ese problema, Señor. No saben lo que se mete, ¿verdad? Bueno, pero este era el problema de este hombre, de la parábola que el Señor nos está mencionando. Este era el problema de él. O sea, él transformó la bendición de Dios en un problema meramente terrenal, material. Lo llevó al terreno de ¿qué? Lo material. ¿Y qué quiere el Señor? Que siempre llevemos las cosas a lo espiritual. Pero Él lo llevó ¿a dónde? A lo material. Leo de vuelta la última parte del versículo 18. Esto haré, dijo ese Señor. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, ahora sí: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y aleluya, amén, ¿verdad? Pero Dios le dijo, miren esto, el plan de Dios: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Eso puede cambiar en una semana, vienen a pedir tu alma. Puede cambiar en un mes, vienen a pedir tu alma. Puede cambiar incluso en un año, vienen a pedir tu alma, o en 10 incluso. Pero mucho no cambia el significado, ¿verdad? No cambia la estructura de la enseñanza, no cambia la conclusión de lo que el Señor nos quiere enseñar con esta parábola. Imagínense, a ver, esta noche, hasta a mí prefiero que me digan esta noche, ya de una vez, Señor, en serio. Que me digan, en 10 años te van a pedir tu alma. Úrale, en 10 años. ¿Y qué pasaría con mi vida? Por eso no sabemos cuándo vamos a morir, mis hermanos. Estaríamos todo el tiempo pensando en ese día, ¿verdad? 18 de junio del 2035.
Les repito nomás la parábola desde el verso 16. Lo voy a mencionar en la traducción viviente. Lucas 12:16, traducción viviente, dice: luego les contó una historia al Señor. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas y se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Imagínese usted viéndose al espejo así, ¿no? Y atrás toda una montaña de dólares, oro, no sé, acciones, carros de lujo. Y usted viéndose al espejo ahí, ¿ya? Con un traje de marca, con las mujeres con hasta una bolsa de marca, de estilista, diciéndose a sí mismo, ¿verdad? Amiga, amigo, tienes muchísimas cosas ya. Ya la hiciste. Relájate. Ahí ve, congrégate, cumple con Dios, con lo básico, hazlo. Come y bebe y diviértete por algo. ¿No dice en Eclesiastés eso? Que comamos y nos divirtamos. ¿No dijo eso Salomón? Para los que saben de la cita que les menciono, lo dijo en forma sarcástica, mis hermanos. Existe el sarcasmo, ¿verdad?, en el lenguaje. Y en el Eclesiastés Salomón lo dijo sarcásticamente. Lo comento porque todavía hay hermanos que están con el pecado de la tomada y la divertida y la bailada. Y me dicen: no, ahí dice Salomón en Eclesiastés. Por eso nos tenemos que congregar. Pero Dios le dijo, y ahí viene la clave del asunto, en la parábola: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico con su relación con Dios. Es un necio. Necio, de la palabra griega afron. Propiamente, y lo voy a leer directo del Strong para que después no me diga que ando yo exagerando. Necio, propiamente sin sentido. Estúpido. Es así dice, ¿eh? No se la agarre conmigo. Soy un simple mensajero. Estúpido, dice. Por inclinación ignorante. Específicamente egotista. Y ahorita vamos a ver qué significa egotista. Prácticamente, o sea, en la práctica, imprudente. Lo que produce, ¿verdad? Ser necio. ¿Qué produce? Ser imprudente. O moralmente, ¿qué? Incrédulo, sin fe. Los sinónimos son indocto, insensato, loco, necio. ¿Quién quiere ser así? Nadie, ¿verdad? Nadie queremos ser esto, ¿verdad? Pero ¿por qué el Señor advierte en esta parábola de esto justamente? Porque muchos somos así. La palabra egotista, que sale aquí en la definición de necio, egotista, no es una palabra que se use en nuestros días comúnmente, ¿verdad que no? No la escucharon, ¿verdad? Muy común, no es muy común. Pero sí es un sentimiento muy común en nuestros días, mis hermanos. Egotista es alguien que tiene un sentimiento exagerado de su propia persona. ¡Ay, qué bueno eres! ¡Qué inteligente! ¡Qué capaz eres! Es una persona que siempre ve por su ego primero, por sí mismo primero, por su ser primero. Y aquí, si usted ahora escuchar esto, dice: ¿y qué tiene pensar en mí primero? Bueno, ahí está el egotista. ¿Sí me entiende? A este tipo de personas el Señor le llama insensato, necio, loco e imprudente. Porque este tipo de sentir egotista lleva a un tipo de vida que en las cuestiones espirituales no es bueno.
usted no quiere estar ahí parado. Porque la misma definición dice que este tipo de forma de vivir egotista, pensar en mí primero siempre, lo hacen vivir una vida moralmente decaída, como la de un incrédulo, como alguien que no tiene fe, como alguien que no tiene temor de Dios. Había tanta enseñanza del reino de Dios ahí cuando Jesús estaba hablando, ¿verdad? Tanto que aprender de las cosas del Padre Celestial, de lo espiritual. Pero ahí estaba este oyente entre miles que buscó al Señor, fíjense, buscó al Señor. Fue ahí donde el Señor estaba. ¿Dónde está el Maestro? ¿Dónde está Jesús? Allá. Ay, ahí va, ¿verdad? Llueve, truena, ahí voy, ¿verdad? Si lo llevamos a una analogía de hoy, pues estamos en épocas de lluvia y aquí estamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Ay, aquí se predica la sana doctrina. Yo quiero conocer más de Dios. Quiero conocer más de Dios. Todo muy bien hasta aquí, ¿verdad que sí? Todo muy bien. Pero la pregunta que le hace al Señor, al Maestro, delata el tipo de persona que él era. Egotista. Este hombre, del cual, claro, no sale si era un fariseo o un escriba, no importa eso, sino lo que importaba era lo que él mostraba de su corazón. Mire, no malinterpretemos esta enseñanza del Señor. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí y los que escuchen esta enseñanza, todos los que vemos, la gente, las personas que vemos en todos lados, todos tenemos algún problema, ¿sí o no? Todos tenemos problemas. Grandes, pequeños, constantes, intermitentes, que aparecen de vez en cuando. A veces más pequeños, a veces más grandes aparecen. Todos, en todo momento de nuestra vida aquí en la tierra, tenemos problemas, aunque sean pequeñitos o muy insignificantes. El Señor nos advirtió, ¿verdad que sí? En Juan 16:33, no lo busque, dijo, aquí en el mundo tendrán aflicciones, en otra versión dice, tendrán muchas pruebas y tristezas. Porque los problemas no es que, ay, qué alegría tener problemas, no, causan tristeza. En otra versión dice, en el mundo ustedes tendrán que sufrir. Y ahí están los de pare de sufrir, ¿verdad? O sea, van en contra de esta palabra, no entiendo, ¿verdad? Pero en el mundo, dice el Señor, van a sufrirla. El problema no es tener problemas, perdóneme la redundancia. El Señor mismo dijo que los problemas iban a ser parte de nuestras vidas. El verdadero problema de este hombre en particular que le pidió al Señor, resuélveme mi problema, era que ese problema sea un problema. Perdóneme que ya lo perdí, ¿no? Cuando se nos presentan los problemas a nuestra vida, a su vida en particular, la oración o la petición ante el Señor, como si fuese que usted está ahora en esa multitud, ¿verdad? Enfrente del Señor enseñando. La oración o la petición suya no debe de ser así. Señor, resuélveme mi problema. ¿Cómo fue esa persona, verdad? Que así lo hizo. Resuélveme. Mi hermano no me quiere compartir de la heredad. Yo tengo derechos. Y seguramente tenía derechos, mis hermanos. Seguramente él no estaba mintiendo. Tenía derechos. Por eso lo hacía público. Seguramente estaba recibiendo una injusticia. Y él dijo, resuélveme este problema. Y el Señor dijo, claro que sí. No. Le dijo, cuidado con la avaricia. ¿Y cómo debemos entonces de presentarnos ante el Señor? Como dice la palabra, llevemos ante el Señor con sus ruegos, súplicas y en oración, todos nuestros asuntos, ¿verdad? Del corazón. Él está interesado en nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén? Él le interesan nuestros problemas porque Él nos ama. Pero la pregunta sería, Señor, ayúdame con este tema. ¿Qué debo de hacer ante este problema? ¿Qué debo yo hacer ante este problema? Ay, hermano, entonces, ¿cómo? Pues, ¿qué significa? ¿Que tú que yo lo puedo resolver?
No, cuando yo me humillo ante Dios y le dejo a Él mi problema, ¿qué dice la palabra? Él me da la capacidad, el poder, la fuerza para poder con ese problema enfrentarlo, sufrirlo o superarlo. ¿Cuántos dicen amén? Y la vida cristiana, mientras más caminamos en la vida cristiana, sabemos de que esto se trata. Porque si no, no tendría sentido que Él nos diga, van a tener muchas aflicciones, muchas pruebas, van a sufrirlas, los problemas van a venir uno tras otro. Ay, espérame, entonces, ¿qué caso tiene ser cristiano? No, en la segunda parte viene nuestro gozo y nuestra paz, de que Él se encarga de nuestros problemas. Aunque no se acaben, Él nos da la fuerza necesaria para aguantarlos y resistirlos. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo vivimos, decimos amén, mis hermanos. Muchas veces las situaciones adversas que se nos presentan, sí son adversas, nadie está negando que sí son problemas, pero se nos presentan a veces como un paquetito muy obvio de la manera de resolverlo, ¿verdad? No, esto lo resuelvo y así y asado, ¿verdad? Este problema, llamo a mi cuñado, el abogado, el que todos odian, pero ahí se me resuelve el problema, no, hombre. Es un perro para resolver esos problemas. Como si en automático, ¿verdad? Se resolvieran, ¿verdad? ¿A cuánto nos ha pasado este tipo de pensamientos? Yo lo voy a decir sincero, a mí me ha pasado, y muy seguido. Así lo resuelvo, este problema así se resuelve. Una persona me robó algo, me causó un daño. Y luego presento una queja. Luego una demanda legal. Porque yo soy abogado, mi compadre de toda la vida es el mejor abogado de todo Jalisco, etcétera, ¿no? No, Dios ya por algo me lo puso el Señor aquí, mi compadre, o yo por algo Dios me permitió recibirme de abogado para que me defienda aquí. Y me digo a mí mismo, ¿sí se da cuenta esa palabra? ¿A dónde la escuchamos recién? En la parábola. ¿Quién decía eso de hablarse a sí mismo? El protagonista de la parábola, ¿recuerda? Él se hablaba a sí mismo, se aconsejaba a sí mismo. Pues esto es de Dios, ya está todo cuadrado, adelante procedo. Las veces que hice esto, mientras más estoy dentro del ministerio, mientras más estoy en las cosas del Padre, mientras más hago esto, porque lo hago de repente, más me va en feria, en serio. Y uno no es masoquista, pero qué necios somos a veces, en serio. Les voy a comentar rápido. Esta semana yo planeaba irme a ver un torneo de mi hijo, que ya estaba en Estados Unidos, jugándolo. Entonces el lunes llego temprano en la mañana, no dormí, de hecho, me fui directo desvelado al aeropuerto, llego y paso, yo como coreano nomás no necesito visa, necesito un formato ESTA se llama. Y ahí estaba todo, pasé todo, migración, ya subí, ya me subía, ya estaba así, y ya al momento de abordar a las 6 de la mañana, a las 5 y feria, ya estaba ahí. Y la señorita me dice, ay, páseme su formato. Ah, aquí lo tiene. Y se va a hablar con la otra señorita que estaba ahí. Qué raro. Y ahí estaban, bla, 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 bla. Y ya me llaman y ya me dicen, no, su formato está vencido. Y yo digo, ¿cómo está vencido? No, a ver. Y como me dijeron, usted no va a poder viajar y no sé qué, a ver si tiene otro. Y fíjese cómo me bloqueé. Y me decía 11/06/2025. Pero en Estados Unidos el mes va adelante. ¿Sí se acuerdan de eso? Todos lo sabemos. Y la señorita de la aerolínea que viaja a Estados Unidos seguido no lo sabía. Bueno, digamos, uno puede decir, Señor, ¿por qué permites a tu siervo de Dios que le pasen estas cosas? Pero yo me puse a orar y ya digo, bueno, Señor, primero le dije, resuélveme. Ahí vieron el típico el hijo, ay, tú tienes, como sabemos el poder, lo conocemos, sí, él puede resolver. Pero después dije, bueno, Señor, lo que tú quieras, ayúdame a aceptarlo. Me cuesta porque se portaron bien, ¿cómo le dicen? ¿Sangronas? ¿Aquí está bien esa palabra? Sí, como que Dios me puso todo eso, ¿verdad?
Y ya perdí el vuelo, ahí yo estaba, me quedé solo ahí. Y en eso pedí un extra más, me cobraron un montón, no lo necesitaba. Ya llego a casa y con mi esposa, ahí me cayó el 20, no, el mes va adelante. Y digo, no, así estaba. Pero en todo eso, en todo el tramo, yo guardé mi corazón, ¿verdad? Y le di un ejemplo delante de mis hijos, ¿verdad? O sea, especialmente a mi hijo que estaba allá, porque él me estaba esperando allá, que llegara. Y yo pues no, le dije, mira hijo, las cosas pasan y es por algo. Y así, asado. Así que tú ahora, pues que el Señor te dé gracia solo ahí, arréglate. Y pues, ¿qué cree? Ganó el torneo. Y yo pude terminar la prédica me pidió David, el pastor David, que predique mañana para Houston, grabado, online. Entonces pude avanzarle a todo eso. O sea, todo se cuadró, todo ayuda para bien. ¿Sí me entiende? O sea, y estoy seguro que él ganó por esto, porque fuimos obedientes y guardamos nuestro corazón. No ganó porque, ay, qué bueno es mi hijo, ¿eh? Ya. No, todos son buenos. Va a un torneo de esos y todos son buenísimos, ¿eh? Yo lo sé porque yo jugaba golf mucho tiempo. Lo dejé por el Señor, ¿verdad? Porque amo más al Señor que al golf, porque era una de las cosas que me pidió, porque amaba mucho jugar ese deporte. Lo amaba demasiado. Y todos eran muy buenos. Pero Dios le dio gracia, ¿verdad? Hasta empujó alguna bolita, seguro. Mandó a Gabriel adentro. Y ganó por un golpe, miren, ahí de chiripa. Pero fíjense, o sea, yo les comparto esto porque así es que la reacción, cómo reaccionamos ante los problemas es importante. ¿Y cómo le decimos al Señor? Señor, resuélveme, soy tu hijo, te estoy sirviendo. Dejé todo. Me pude haber ponido una ¿cómo se llama? Una llorona le pude haber hecho el Señor, ¿verdad? Dejé mi negocio por ti, hice esto por ti, hice lo otro por ti. No, hombre, la regañadiza me hubiese llevado. Y mi hijo último el torneo. Aparte. Pero cuando uno empieza a decir, híjole, estas cosas, si el Señor tiene el poder y el control de todo y está permitiendo que esto pase, ¿cómo yo como hijo voy a reaccionar? Ah, Señor, me voy a enojar con la señorita, voy a demandar a Volaris, ¿sí me entiende? O sea, no, hermano, entonces así el mundo nos pasa por arriba, me dijo un cristiano. ¿Y qué si el Señor quiere que el mundo pase por arriba mío? Si eso es para su gloria, pues debo de permitirlo, ¿sí o no? Así murieron los cristianos, prendidos fuegos vivos. Así mueren todavía algunos, comidos por leones, aserrados, dice la Biblia. ¿Perdieron o ganaron? El mundo dice que perdieron, pero Dios les levantó la mano, ustedes ganaron. Lo importante siempre es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 7. Miren, esta es un pasaje que a mí el Señor, híjole, lo usó tanto en contra de mi necedad. Se los comparto. Primera de Corintios 6, 7 dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Ah, no, ahora van a saber quién soy. Ahora me van a conocer. Sale el Hulk en mí, ¿verdad? No, y mis contactos. Ahora voy a llamar Y hace poquito yo andaba así, con un tema que tenía ya. Estoy a punto de llamar y el Señor me dijo, a ver, llámale, vas a ver ahora. Vas a ver con los padres como somos. Hazlo y verás. Y sí, estuve a punto, tontamente, neciamente estuve a punto. Dije, ay, perdóname, Señor. No, al principio no le dije perdóname, me costó. Señor, esta gente está aprovechando de mí. Mira a tu hijo sufrir. Se dice, para ya.
Me acuerdo de Hannah, ¿verdad? mi hija pequeña. Y así, ¡ah, ya para de llorar! Le digo. Y ya para inmediatamente. Ya no funciona con mi padre. Y se va. Bueno. Cuando es justamente lo que Dios no quiere que hagamos, que guardemos rencores, que hagamos a nuestra manera las cosas, que reaccionemos de una manera que Cristo o un siervo de Cristo reaccionaría así. Y cuando la respuesta es no, pues no hay que hacerlo, ¿verdad que no? No hay que hacerlo. La voluntad de Dios es que la gente vea en nosotros ¿a quién? A Cristo. Y por eso sea confrontado con su pecado y diga, híjole, espérame, muchos dicen que son cristianos, pero no, dice que es cristiano, pero es diferente. Y así se han convertido. Y algunos de ustedes están aquí por eso, ¿verdad que sí? Mi egoísmo siempre me margina a hacer la voluntad de Dios. Y también, y por ende, me margina ¿de qué? De las bendiciones que Dios tiene planeadas para mi vida también. Claro que aquí en 1 Corintios 6, 7, había pleitos, habla de los pleitos de entre los hermanos de la fe, ¿verdad? Espirituales. Podíamos extrapolarlos y llevarlos a los hermanos en la carne, claro. Pero lo importante es siempre hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Siempre es buscar hacer la voluntad de Dios. Y cada caso en particular requiere, claro, ir delante de la presencia de Dios. Porque hay casos que me pide, no, levántate y defiende esta causa. Me lo ha pedido. Debemos de saber esperar su respuesta, esperar su guía de parte de su Santo Espíritu que mora en nosotros. En el contexto de Lucas capítulo 12, esa persona que le pide a Jesús arbitrar en su pleito con su hermano en la herencia, casi le truena los dedos hacia el Señor. Resuélveme. Para eso estás aquí. Tú dices que eres el siervo de Dios, aquí estás. En el verso 5 nos da una solución viable siempre que tengamos pleitos. En el caso de los pleitos, el verso 5 de 1 Corintios 6. La Biblia no es pura teoría, mis hermanos. Acuérdese de eso. Siempre cuando lea la Biblia, no haga teórico. ¿Quiénes hacían pura teoría con la Biblia? Los fariseos, ¿verdad? Ellos nomás sabían y no hacían, dice el Señor. La Biblia es doctrina de Dios, pensamiento de Dios para llevarlo a la práctica. Porque el que piensa de una manera y hace otra cosa, se llama ¿cómo? Hipócrita, una persona falta de integridad. Por eso aquí nos dice la manera práctica de llevar muchos asuntos, problemas, que es ir ¿con quién? Con el liderazgo en su congregación. En el versículo 5, pues ¿qué no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿A quién se refiere? Pues a los pastores, al liderazgo. Es una indicación de que usted tiene que ir con su autoridad local a resolver pleitos, problemas que Dios puso ahí en esta tierra, por algo las puso. Los obispos, ancianos o pastores. Miren, yo en mi experiencia no saben cuántas cosas me han resuelto el pastor Chu, el pastor Toño, el pastor Adrián. Realmente yo bendigo sus vidas, les agradezco de todo corazón a ellos. Sus innumerables consejos que me han evitado muchas necedades en mi vida, muchos tropiezos. Los pastores, rápidamente menciono, tenemos el llamado de parte de Dios de juzgar o discernir las cuestiones espirituales de la congregación. ¿Las cuestiones qué? Espirituales. Porque después vienen, ay no, me peleé por esto. No, espérame. Las cuestiones, ¿y qué hay de espiritual en esto? ¿Qué hay? Tenemos que ver lo espiritual. Siempre es ¿el qué? El punto espiritual. Porque estamos en el negocio ¿de quién? Del Padre. ¿Qué es el negocio del Padre? Salvar almas, de hacerlas
crecer, madurar espiritualmente y parecerse cada día más al Padre o a Cristo que refleja al Padre. Y le digo que no es un trabajo que es agradable, mis hermanos, porque lleva muchas cicatrices, espiritualmente hablando, ¿no? Y les doy gracias, ahora aprovecho para darle gracias por sus oraciones, porque no es fácil, realmente. Entendamos todos cuál es la cuestión principal de esta historia que se deriva en la parábola de hoy. Ir al Señor para buscar resolver nuestros problemas, ¿está bien o mal? Está bien, está bien. Claro que sí, debemos ir. Uno va al que tiene la confianza, ¿verdad que sí? Y sabe que tiene poder para resolverlo. Por eso ir al Señor, eso es bueno, no es malo. Claro que sí es bueno. El Señor siempre tiene una solución a nuestros problemas, ¿verdad? Pero muchas veces esa solución no cuadra con lo que nosotros razonamos que es más conveniente para nosotros. Ese es el tema. En la historia de hoy, esa persona pensaba que el Señor podía resolverle, y está bien, eso es cierto, pero él ya resolvió gran parte del problema según su propia opinión. El definir el problema lo hizo él. Y ese era el problema de esa persona. Jesús, entonces, ¿qué debe hacer? Debe ir directo al problema real de esa persona. Y de toda persona que piensa de esa manera. ¿Qué es la verdad del problema? Y es muy común en la historia de la humanidad. Jesús le advierte a él y a todos nosotros exhibiendo el verdadero problema. Estén en guardia contra toda clase de avaricia. Ahí está. Saca de lo terrenal y dice, no, espérame, esto tiene un trasfondo espiritual. Aquí está el problema. El problema no es que quién se va a quedar con toda la herencia o si se van a partir la herencia. Ese no es el problema. El problema no es ganar un pleito. El problema está en mi corazón. Estén en guardia contra toda clase de avaricia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de sus posesiones. ¿Dónde está el problema según el Señor? En el corazón del hombre. Y más específicamente en este caso, en la avaricia que tiene el corazón del hombre. Y no hay que ser rico para ser avaros. ¿Sí lo entiende eso también, verdad? Porque uno puede ser pobre o escaso de recursos y estar todo el tiempo codiciando, ¿qué? Las cosas materiales de la vida. Todo el tiempo, no quiero esta casa del vecino, el vecino se compró un carro nuevo, yo quiero esa, el hermano se fue de vacaciones a Cancún, yo también quiero ir y no sé qué. Y todo el tiempo está pensando en esas cosas. Avaricia. La palabra entonces trata sobre un hombre solitario, parece no tener a nadie más en el mundo, ¿verdad? Chequen la parábola, se ve bien solitario. Aunque claro que había gente alrededor de él, tenía seguramente trabajadores, ¿no? Un mayordomo, tenía seguramente familiares, pero el Señor quiere reflejar su egotismo. Ese egotismo no le dejaba ver por otras personas. Y era como que él vivía como solo, ¿sí entiende? Por eso si ve la parábola se ve bien solo el hombre. Se habla a sí mismo, imagínense. Está loco, como un loco, ¿verdad? Cuando se habla. Cuando usted empieza a hablarse a sí mismo, cuidado. venga conmigo. ¿No ves? Todo el tiempo se piensa para sí mismo, decide solo, ¿se dan cuenta? Hace todo solo, se quiere autosuficiente la palabra. O sea, un autosuficiente es la persona que dice, yo conmigo mismo me alcanza para resolver mis problemas. No necesito a Dios, a nadie. La connotación aquí también de riqueza, si vemos en la parábola, no habla solamente de los ricos
lo que ahora uno dice, ay, qué riquezas tienen. No, no, hablan de los que tienen posesiones materiales suficientes, ¿verdad? En nuestros tiempos, mis hermanos, muchos de los que se consideran pobres es solo por comparación, es una pobreza de comparación. Yo ya lo he dicho varias veces esto, pero no caigamos en la trampa del diablo. Por eso en la Biblia los mandamientos que dicen, no codicien lo de los otros, nada de los otros, dice. Por eso muchos se sienten pobres, dicen, ay, yo soy un pobre, soy pobre. ¿Por qué usted es pobre? No sea malagradecido a Dios. ¿Tiene techo? ¿Tiene ropa? ¿Todos los días no come? Pues sí. Hasta me robó la palabra. Me robó las palabras hasta de más. Pero sí, y es la verdad. ¿Y cómo no estamos agradeciendo y dándole gloria a Dios por tanta bendición que nos da? Mas, sin embargo, nos sentimos pobres. Y esa es una forma muy mala de agradecerle a Dios las cosas que Él nos ha dado. Yo tengo un ejemplo de unos limpiaparabrisas. Yo esos que limpian, aunque esté bien limpio, van y limpian. Bueno, y cuando uno tiene todo y pegajoso, vengo de un viaje y nunca aparecen, ahí esos. Y un amigo mío que tiene muchos terrenos y cosecha muchas cosas, tomates, moras, y él es muy generoso. Y dice que una vez me comentó que invitó a todos, que les iba a pagar bien, lo justo, y que iban a trabajar bien y les iba a dar hasta de todo, de hospedaje y todo gratis, mientras trabajaran y le echaran ganas. Y se fueron un montón. No tantos como, digamos, que llamó a 30 y vinieron 10, que eran bien, está bien. Y esos 10 duraron un día nomás. Porque es muy difícil, me hacen despertar temprano, ahí el tipo es un déspota, tirano. Aquí le dijeron, en aquella época, estoy hablando hace más de 7 años, aquí hacemos más de 1,300 pesos diarios. Así que, ¿por qué este tipo me quiere pagar esto? Una miseria. Y se fueron de vuelta a lavar los vidrios. El cristiano obviamente no tiene nada que ver con ello, ¿verdad? La Biblia nos manda a ser agradecidos en todo momento, ¿verdad que sí? Y nos manda mandamiento a estar siempre gozosos. Así que todos nosotros entramos en la definición de riqueza de esta parábola. Eso es lo que quiero definir bien claro. No está hablando de los ricos, estos que de Carlos Slim. No, está hablando de nosotros. Volviendo a la parábola entonces, ya que entendimos este punto importante, volviendo a la parábola, luego el señor, el protagonista, tuvo un gran éxito en sus negocios, en sus cultivos, que lo enriquecen más allá de lo que él imaginó. Entonces, ya sus almacenes no alcanzaban para tanta cosecha. Y allí viene otra pregunta, ¿qué produce el éxito en el trabajo y en los negocios, en ganar mucho dinero en las personas? ¿Qué produce? Cuando el problema de su corazón, ahí está la avaricia, ahí está. ¿Qué produce? Exacerba aún más el problema en cuestión, ¿verdad que sí? O sea, la avaricia es como alimentarla para que siga creciendo. Eso no va a disminuir. El problema entonces va a ¿qué? Crecer. Por eso cuando el Señor no nos bendice económicamente, hay que ponerle un paro ahí, ¿verdad? Y decir, espérame, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando? ¿O Dios es codo? ¿O Dios no quiere bendecirme? ¿O yo estoy haciendo algo quizás mal? No, a ver, si se pone esa dicotomía, ¿quién quiere que va a tener la razón? Dios, ¿verdad? Claro, Dios es generoso, dice la Biblia, o la Biblia miente, ¿verdad? No, Dios es generoso y Dios es mejor padre que nosotros, que queremos dar todas las cosas a nuestros hijos. Entonces, cuando tenemos ciertos problemas, mejor pensemos en nosotros y más específicamente en nuestro corazón, en mi corazón. No hay nada malo, mis hermanos, en producir una cosecha abundante, no. Y tampoco en ser arduo trabajando. Y mucho menos en almacenar recursos para el futuro, ¿verdad? Pues ni modo que seamos la cigarra, ¿no? Que estamos ahí bailando en el verano y después en invierno
no tenemos nada, como a la hormiga le vamos a pedir. Pero, y más en las instancias, aquellas instancias eran más duras. No era que había carros para limpiar así y me iban a dar unas monedas y vivía, ¿verdad? No había eso. En la antigua Galilea, donde el Señor estaba predicando, enseñando, estaban familiarizados ¿con qué? Con la escasez hasta de alimentos para vestirse. Por eso cuando el Señor fue crucificado se peleaban por esos trapos. Todos manchados de sangre, están peleándose. ¿Ya lo entiende? Eran preciosos esa ropa. Ahora porque tenemos, ahí de China mandan un contenedor por todos lados de ropa y tenemos ropa por 20 pesos nos vestimos, ¿verdad? Pero no era así en esa época, entiéndalo, entendamos este punto. El problema de apagar el fuego de la avaricia, el problema ese de la avaricia, apagar este fuego de la avaricia con seguridad de tener más dinero, pues es como echarle fuego al fuego, ¿verdad? El problema real que debe de resolver esta persona es destruir la avaricia que mora en su corazón. Ese era el tema, el meollo del asunto, lo que el Señor estaba diciendo. Y eso se logra poniendo la confianza no en las cosas de esta vida, sino en el Señor. Encontrando la seguridad de mi futuro, ¿en dónde? En el reino de Dios. Nuestra seguridad está amarrada ¿en qué? En las promesas del reino de Dios. En nada de este mundo, mis hermanos. En nada, absolutamente nada. Y aprender a resolver nuestros problemas en base a esta seguridad en Cristo, mis hermanos. Eso es lo que nos da la paz y el gozo, que es incomparables. Y por eso estamos aquí, ¿verdad que sí? Nadie nos puede decir, ay no, mira, eso es puro religiosismo. No, yo estoy viviendo algo que tú no sabes y te invito a vivir eso. Es ahí cuando cambia nuestra pregunta delante del Señor de resuélveme este pleito, resuélveme este problema, al heme aquí, Señor, ayúdame. ¿Qué debo de hacer para hacer tu voluntad? En la parábola el Señor nos muestra cómo terminan todos los que confían en las cosas materiales, todos los que quieren asegurar su futuro con las cosas de esta vida. Y el futuro no es bueno, ¿verdad que no? Para esas personas. La situación de aparente seguridad del protagonista de la parábola cambia cuando llega esta misma noche la muerte, mis hermanos. Dios le exige la vida. Ha llegado su tiempo. El lenguaje de la parábola sugiere que debe de rendir cuentas, como si se enfrentaba, pues qué, a un ajuste de cuentas divino, ¿verdad? La implicación es que su muerte llegó mucho antes de lo que él preveía, ¿verdad que sí? Ahora su riqueza, donde él ponía la seguridad de su futuro, no puede hacer nada por él. No puede proteger su alma después de la muerte. La seguridad que construyó para sí mismo basándose en bienes materiales era una ilusión, mis hermanos, una vil mentira. Y él había caído en esa mentira. Por sí sola, vamos a cerrar, por sí sola la parábola no aclara qué debería de haber hecho el hombre, ¿verdad? No aclara, pero, sin embargo, ahí mismo en el contexto posterior se ofrece una mayor comprensión de lo que podría significar si el hombre hubiera intentado ser rico para con Dios. Y ahora viene la explicación del Señor. Acompáñeme a Lucas, ahí mismo en 12, desde el versículo 22. Y me gusta cómo le pusieron nuestros hermanos traductores aquí. Dios cuida ¿de quién? De los suyos. Dios cuida de usted, mi amado hermano, mi amada hermana, de nuestras familias. Y dice así, lo voy a leer en la Reina Valera actualizada, Lucas 12, 22, dijo a sus discípulos, por tanto, como conclusión les digo, como conclusión de la parábola les digo, no se afanen. ¿Cuántos dicen amén? No se afanen, no se preocupen en demasía, no estén ansiosos.
por su vida, qué han de comer, ni por su cuerpo, qué han de vestir. Si trabajamos como para el Señor, ¿cómo dice la Biblia que trabajemos siempre como para el Señor? No me agrada mi jefe, no dice eso. No importa qué jefe sea, cómo me trate, trabaja como para el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Nunca me va a faltar techo, vestido y alimento en mi mesa. Ni a mis hijos van a andar mendigando. ¿Cuántos dicen amén? Eso se cumple, mis hermanos, porque está escrito y porque lo vivimos también. Versículo 23, la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. O sea, las cosas eternales que Dios nos dio, mi vida, mi cuerpo, es más que lo que nosotros pensamos que tenemos seguridad, el alimento y el vestido. Ya así, como lo pone el Señor, ya se entiende más fácil. No terminemos como el protagonista de la parábola. Versículo 24, consideren los cuervos que ni siembran, ni siegan, ni tienen almacenes, ni graneros, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes podrá, por afanarse, añadir un día a su vida? Un momentito. ¿Cuántos pueden añadirle un momento? ¿Cuántos pueden crear tiempo? Nadie. Pues si no pueden, lo que es menos. Dios dice, lo que es menos. ¿Por qué están afanados? Por lo demás. Este versículo se lo voy a leer en otra traducción. Dice, y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? O sea, por mucho preocuparse se resuelven nuestros problemas. No. Ay, hermano, entonces ¿qué quiere que haga? Oh, bueno. Déjele sus preocupaciones al Señor. Ay, no sé, pero ¿por qué? Porque Él sí tiene el poder para resolverlo. Las preocupaciones o el afanarse no resuelven los problemas, por más pequeños que sean e insignificantes esos problemas, y entonces menos los grandes. Versículo 27. Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Ustedes, pues, no busquen qué han de comer o qué han de beber, ni estén ansiosos. Este es un mandamiento, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Lo dice en tono de mandamiento. Que no sean las cosas materiales lo que ocupa principalmente nuestra mente y nuestro diario. Porque de eso se va a llenar nuestro corazón. Y cuando no lo tengamos, la avaricia va a surgir. La codicia va a decir, híjole, no lo tengo y yo lo necesito para ya no preocuparme tanto. Ahí es un lugar en donde Dios lo quiere sacar. Versículo 30. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero su Padre sabe que necesitan estas cosas. En el mundo, mis hermanos, hacen las cosas como el protagonista de la parábola, ¿sí o no? Buscan primero saciar su avaricia. Yo voy a servir en la iglesia, yo voy a congregarme cuando ya tenga 5 millones en mi cuenta, o sea, nunca. Cuando ya tenga 3 carros porque tengo que ir a trabajar y si uno se me rompe voy en el otro. Y después si llueve mucho tengo que ir en la camioneta para ir por sobre las aguas. O sea, buscan primero saciar su avaricia, pero dice el Señor, así nunca van a resolver su problema más importante. Encontrar la seguridad de sus vidas en estas cosas nunca va a resolver los problemas, sino se van a meter en problemas. Nosotros somos hijos de Dios, seres vivificados espiritualmente,
capaces ahora de entablar una relación personal con el Dios de los espíritus, el Padre de los espíritus. Él puede ahora comunicarse con nosotros y nosotros podemos responderle porque estamos vivos espiritualmente. Ahora dice, háblame, yo te voy a responder. Yo ya sé lo que necesitas y en la medida de lo que necesitas y cuando lo necesitas. Confía en mí, yo te lo voy a dar cuando lo necesites realmente. Versículo 31. Más bien busquen su reino y estas cosas, ¿qué cosas? Las que Él sabe que necesitamos, vestir, comer, trabajar, etcétera. Estas cosas les serán añadidas. No teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Híjole, el reino de Dios es nuestro, mis hermanos, porque somos sus hijos. ¿Por qué andamos peleando por las cosas de esta vida? No tiene sentido. Esto se llama insensatez, necedad. Versículo 33. Vendan sus bienes y den ofrendas de misericordia. Háganse bolsas que no se envejecen. Un tesoro inagotable en los cielos, donde no se acerca el ladrón ni la polilla destruye. ¿Esto qué significa? Que vendan todos sus bienes y aquí a mí, a mi bolsa. Hola, No era eso. Dice, no vivan, ¿qué? No vivan egotistamente, como viviendo solos en este mundo, como en la parábola vivía esa persona. Den ofrendas de misericordia, significa, está traducido como limosna, que es compasión, dar compasión. Dar compasión. Y concluye, porque donde está el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Ese es el problema. Si seguimos alimentando nuestra avaricia, nuestros tesoros van a seguir anclados a esta tierra. Y cuando muramos y el Señor pida cuentas, ¿qué cuentas vamos a dar al Señor? ¿Qué vamos a pagar por nuestra alma? Ay, Señor, todo lo que acumulé, eso vale mi alma, porque me desvivía por eso. Eso no puede pagar ni siquiera un pedacito de tu alma. Cristo pagó por tu alma. Tú tienes que haber confiado en Él. No queremos que nos diga esto, ¿verdad que no? ¿Dónde está tu corazón, hermano? ¿Dónde está? ¿Quieres saber dónde está su corazón, mi hermano, mi hermana? Jesús dice que se puede saber dónde está el corazón de alguien por donde pone su dinero, como recién leímos. Donde pone usted las cosas que Dios le da en esta vida, le presta en esta vida. Cheque bien dónde tiene usted puestas sus cosas. Y ahí sabrá en dónde está su corazón. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre nos rectifica. Tu palabra rectifica nuestras vidas y nos aleja de la insensatez. Señor, no queremos vivir como aquel protagonista de esta parábola, mi Dios, como el rico insensato. Queremos ser sensatos, queremos ser hijos tuyos, Padre. Queremos ser guiados por tu Santo Espíritu. Señor, sabemos que tu Espíritu es amor. Y el amor no hace mal al prójimo, dice tu palabra. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esta compasión que nos pides por tener a los demás es saber poner todo lo que tú nos prestas en esta vida a tu voluntad. Saber dar con sabiduría. Saber acumular con sabiduría y desprendernos con sabiduría. Ayúdanos a no quedarnos con nada de lo que tú dices, despréndete de eso. No ser como el joven rico que tenía tanta avaricia en su corazón que el Señor le pidió desprenderse de todo, absolutamente de todo. Señor, ayúdanos en nuestra maldad. Guíanos. Amén.
Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Bendiga a su hermano y a su hermana de todo corazón.